Hablamos de un grupo que factura más de 47.000 millones de euros vendiendo cómodas, estanterías Billy y muchas otras cosas que todos tenemos en casas, ¿no? La cafetería de IKEA es el mayor exportador de mermelada de Suecia y uno de los principales proveedores de salmón del mundo. Y acabáis de lanzar Pre-Owned, ¿no? Sí. Que es la iniciativa para aprovechar el mercado de segunda mano que existe y centralizarlo un poco a través de nosotros. Cuéntanos cómo es la iniciativa. Sabemos que el 10% de todos los muebles que se venden de segunda mano son IKEA. Además, hablando de la cultura sueca, que nos encanta el consenso, que nos encanta que todo el mundo esté de acuerdo con las decisiones que se toman. Necesitáis 220.000 firmas para poder lanzar algo. ¿Cuáles son los grandes puntos de dolor que tenéis que todavía por resolver? ¿Cuál es el producto más raro que ha vendido IKEA? Buenos días, un día más a Punto y Seguido, el podcast de Igeneris, de innovación, en el que nos gusta hablar de cómo la innovación tiene impacto en la sociedad, en las empresas y en las personas que la llevan a cabo. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de darle paso y que se nos presente, os voy a hablar de un libro, ¿vale? De hecho, os voy a hablar de un libro que me juego algo a que todo el mundo ha tenido en sus manos y que ninguno ha pagado por él. O sea, estés donde estés, seas quien seas, seguro que has visto este libro alguna vez, seguro que lo has manoseado y, te insisto, ha sido gratis. ¿Y cuál es ese? No es otro que el catálogo de IKEA. El catálogo de IKEA, que se descontinuó en el 2021, durante décadas, era el libro con mayores impresiones de todo el mundo. Tuvo más de 200 millones de impresiones al año. Para que te hagas una idea, la Biblia, que es el segundo libro que más se vende, se imprime en la mitad, ¿vale? O sea, la mitad de Biblias que catálogos de IKEA había algunos años, y Harry Potter será como 2 o 3 veces menos eso, ¿vale? Es decir, llegamos a tener millones y millones de catálogos y de repente esto desaparece, ¿no? A mí me parece que de IKEA, que todo el mundo lo conoce, incluso un pingüino mi ascensor le sacó una canción, no sé si algunos lo conoceréis, luego hablaremos de ese tema, pero ¿qué dice de IKEA este catálogo, no? Lo primero es, IKEA marca su propia estrategia y su propia iniciativa, ¿no? Yo creo que son firmes a lo que ellos creen y defienden y no se ciñen a las modas. Lo segundo que me gusta del catálogo, el tamaño de compañía que tienes que montar para que necesites 200 millones de catálogos, ¿no? O sea, hablamos de un grupo que factura más de 47.000 millones de euros vendiendo cómodas, estanterías Billy y muchas otras cosas que todos tenemos en casas, ¿no? Y luego lo tercero es que es una compañía valiente, una compañía que cuando ve que algo ya no es acorde a lo que buscan, ya sea por su estrategia, ya sea por la sostenibilidad, ya sea por lo que sea, pues no tienen miedo de un icono que tienen en su casa, pues lo cierran, ¿no? Bueno, pues para hablar de esto y de cómo se están adaptando a nuevas cosas, hoy tenemos a Carol con nosotros, Carolina García Gómez. Muy bienvenida, Carol, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar con vosotros y me ha encantado la introducción con el catálogo, así que nada, a ver de qué podemos charlar. Pues de mucho seguro. Carol, tú eres ahora la Global Head de New Business y de Innovación del grupo Inca, que aquí familiarmente lo podemos llamar IKEA para que nos entiendan. Y llevas más de 20 años de trayectoria profesional en esta gran compañía. Cuéntanos un poco tu trayectoria y cómo has acabado donde has acabado. Eso es, cómo he acabado donde he acabado. Pues sí, la verdad que llevo 20 años en IKEA ya y como cuento muchas veces, entré en IKEA un poco por casualidad y porque era una fan de los productos. O sea, me encantaba IKEA, me encantaba la idea de negocio como tal, las tiendas, era de las que iba con el coche 400 kilómetros desde Bilbao a Madrid y a Barcelona. Y entonces supe que abrían la tienda de IKEA en Bilbao y dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no ver cómo es trabajar en una multinacional, en una empresa como IKEA? Y sin ningún background en retail, yo soy ingeniera industrial, hice el MBA del IES, trabajé en empresas de ingeniería, en temas de logística y operaciones, pero dije, bueno, ¿qué puede ser trabajar en una empresa así? Pues apliqué y lo que dicen en IKEA muchas veces de que no se mira el currículum, sino un poco se ve el potencial de la gente, pues yo creo que me ocurrió en mi persona y empecé como jefe de ventas en la tienda, trabajando en el día a día con los productos, con los trabajadores. Y de ahí, pues bueno, fue el desarrollo, ¿no? Las posibilidades que te da IKEA de desarrollarte tanto en diferentes áreas como en diferentes posiciones, pues desde moverte también de ciudad, de país, si eres abierto a quererte mover, pues así es como, bueno, estuve una primera época en Suecia, en las oficinas globales, como siendo un poco representante de la parte comercial. Volví a España para ser directora de tienda, tanto en Málaga, y luego tuve la gran oportunidad de abrir la tienda de Valencia, que es alguna especie
experiencia para cualquier director de tienda. Lo mejor que te puede pasar es tener la oportunidad de abrir una tienda nueva. Y luego ya a partir de ahí pues me fui como directora de país a República Checa, Eslovaquia y Hungría, que es una región que tenemos con 3 países, que te ayuda un poco a entender la diversidad de los países, las culturas, la parte legal, la moneda, todo es diferente, ¿no? El idioma. Entonces, aprender mucho de la diferente diversidad de tener 3 países en una misma región, y luego ya pude irme a Japón también como directora de país, pues un poco a un mercado totalmente diferente, o sea, por parte de IKEA como mercado, un market share muy, muy pequeñito, pero con muchas posibilidades de desarrollo, y también la parte personal, ¿no? De vivir en un país muy diferente. Y de ahí fui a Polonia, donde en Polonia es uno de los países de IKEA donde tenemos toda la cadena de valor, porque no eso solo está la parte de retail, sino también está la parte de industria, está la parte de desarrollo de productos, tenemos también la parte de Icanobank, que es nuestra parte de bancos. O sea, es uno de los países donde tenemos casi todas las empresas que dan valor añadido a IKEA, ¿no? Entonces fue una experiencia súper bonita con todas las crisis. Ahí fue cuando pasó el COVID, cuando tuvimos que decidir en transformar la gran aceleración, a pasar del business tradicional a la parte más de e-commerce, transformar las tiendas en centros logísticos. Fue una experiencia, donde aprendí muchísimo, tanto de gestión de crisis, por supuesto, pero también de innovación, emprendimiento y de llevar al equipo contigo, ¿no? Ahí fue el equipo fundamental que quisieron trabajar para poder mantener casi el mismo nivel de ventas en online que habíamos tenido en offline, ¿no? Que eso era el gran reto de intentar conseguirlo. Y luego de allí fui otra vez a Global, al grupo digital, al equipo digital, donde pasé un año un poco trayendo mi experiencia de tantos años en la parte más de retail de operaciones, también aprendiendo del equipo digital, y entonces fue pues una situación muy buena, tanto de yo poder aportar como de poder aprender. Y a partir de ahí fue cuando se decidió en Inca también empezar a estructurar de una manera más oficial las capabilities de innovación. Innovación siempre ha habido en IKEA, ¿no? Sí. Somos una empresa que por naturaleza, exactamente, somos muy innovadores, pero ya se quiso poner un poquito más de estructura, y entonces creamos el equipo de innovación pues con las diferentes, desde la parte de diseño de negocio, la parte de las áreas de innovación, Ventures and Partnership, y un poco identificar cuáles eran las potenciales áreas. Empezamos teniendo muchas áreas de la tienda del futuro, o la parte de las plataformas, o la parte hasta decir, en qué nos vamos a enfocar que realmente, como decimos, pueda tener un valor y pueda realmente llevarse a cabo, ¿no? Si somos muy extensos, no vamos a poder implementarlo. Y fue cuando hemos decidido meternos mucho más en el tema de marketplaces y plataformas, y es donde estoy ahora. Muy interesante. Pues toda esta parte que hablas de innovación la guardamos para un poquito más adelante, pero me encantaría empezar preguntándote una cosa, y es, llevas 19 años en la compañía y uno de los highlights principales es justamente eso que nos contabas, que has estado en Japón, que has estado en Valencia, en diferentes lugares. ¿Cuál crees que es la clave del éxito para que IKEA pueda adaptarse a culturas tan distintas y sobre todo a formas de vida, pisos tan distintos? ¿Cuál es la clave del éxito? Yo creo que hay una parte fundamental que es tener una visión muy clara, que es crear un mejor día a día a la mayoría de las personas, ¿no? En la vida en el hogar. Entonces, con eso, al final, cuando vamos a cualquier país o a cualquier cultura, tú lo que identificas es crear un mejor día a día, que suena muy inspirador, pero es un reto. O sea, ¿qué significa un día a día en cualquier cultura y qué significa la vida en el hogar en cualquier cultura, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta que casi todos los, digamos, humanos tenemos las mismas dificultades, las mismas necesidades y los mismos sueños de la vida en el hogar, ¿no? Pues queremos tener una casa en la que se pueda vivir, que tengamos, que nos sentamos protegidos, que sea como nuestro ambiente, que sea funcional, de diseño, y por supuesto en nuestro caso que queremos ir a la mayoría de las personas, pues que sea asequible, ¿no? Que la mayoría de la gente se lo pueda permitir. Entonces yo creo que la clave de tener muy claro cuál es la visión, qué es lo que quieres conseguir y cuál es tu idea de negocio es lo que te permite también poder expandirte en muchos países. Y luego, por supuesto, la parte cultural, ¿no? La parte de cultura de la empresa, que como yo habiendo estado en muchos sitios, eso ha sido fundamental para poder decir, vale, estoy en IKEA en Japón o estoy en IKEA Polonia, la parte cultural de valores es la misma en la empresa, y luego, es adaptarte
como en Japón, ¿no? Pues te tienes que adaptar un poco a que el 50% de la gente duerme en futones, que hay muchos terremotos y quizá pues, no se puedan poner armarios tan altos como en otros países, ¿no? Pues claro que hay adaptaciones, ¿no? Detallitos. Hay terremotos. Exacto, pero bueno, pero las necesidades en sí son muy parecidas. Claro, pero si hiciéramos una foto, ¿no? El comportamiento del usuario en la tienda de Valencia o en la tienda de Polonia o en la tienda de Japón, o sea, tú cuando estuviste ahí, ¿qué es lo más distinto? O sea, ¿qué es lo que nos sorprendería? No sé, la forma de comprar o en cómo hacen las decisiones o... Yo creo que no, la forma de comprar al final, claro, también nosotros les guiamos mucho, ¿no? A cuál es la forma. Sí. Somos una empresa de concepto, con lo cual la manera de comprar es la misma en todos los países. El 80% de la gama es la misma en todos los países, ¿no? Con lo cual se diferencia un poco en partes de la gama que se localizan un poco más. Sí. Pero yo creo que puede ser, pues bueno, pues hay curiosidades de colores, por ejemplo, ¿no? O de estilos. Pues quizá en los países nórdicos pues el estilo nórdico es mucho más, se utiliza mucho más. En Japón son mucho más minimalistas. Claro. Por ejemplo, aquí en España pues los colores claros quedan más, los blancos son uno de los top sellers. También el uso de alfombras. Hay países en los que no se utilizan alfombras y otros en los que sí, ¿no? Claro. Entonces sí que hay, luego te das cuenta, la madera maciza es mucho más importante en algunos mercados que en otros. Luego, por ejemplo, Estados Unidos, pues electrodomésticos y muebles y sofás muchísimo más grandes, ¿no? O sea que sí que hay cosas de la gama que se diferencian un poco. Vale. Qué interesante. Oye, y siempre se habla mucho de la cafetería de IKEA, ¿no? Como esa especie de rara avis que está ahí metida, ¿no? Que en tu plantaría habías visto algún dato muy interesante, ¿no? Encontré un dato muy curioso que dice que la cafetería de IKEA es el mayor exportador de mermelada de Suecia y uno de los principales proveedores de salmón del mundo. Puede ser, pues probablemente. Yo creo que además dicen que es uno de los de comida rápida, por decir así, una de las cadenas más grandes del mundo, aunque parezca también, que no, sí. ¿No? Por la cantidad de comidas que damos al día en todas las tiendas del mundo es algo espectacular. ¿Y cuál fue el momento en el que decidieron poner la cafetería? Eso casi desde el inicio. Yo creo que desde que el fundador creó la primera tienda, en la que, bueno, también ya había un recorrido, él dijo que muchas decisiones se toman mejor cuando tienes el estómago lleno, ¿sabes? Que pasar hambre es malo para tomar decisiones. Sin duda. Además, la cafetería está ya como, al menos en las que yo he visitado, que son las de España, está ya cuando ya te has pegado la paliza, pero no has decidido pagar. Entonces yo creo que es, oye, si le sacamos ahora el checkout, a lo mejor se echa para atrás, ¿no? Que coja fuerzas, que ahora baja el almacén. Exactamente, pues sí, fue eso un poco una idea. Él la verdad que era en ese sentido, pero muy enfocado en el cliente, cuál es la necesidad. O sea, si queremos realmente y elegir muebles, no es un tema que se hace muy rápido, ¿no? Necesitas tiempo. Entonces, pues cómo ayudar a que tengan una mejor experiencia, ya desde ese momento, experiencia de compra en la tienda. Y como muchos temas de innovación de los que podemos hablar, así es innovación progresiva. O sea, no es algo que se dijera, vamos a pensar en montar un restaurante. Es que dijo, bueno, montamos una cafetería. Ah, pues esto funciona bien. Pues, oye, si la hacemos más grande y si empezamos a dar también comidas y si... Entonces, mucha de la innovación que ha pasado en IKEA ha sido paso a paso. No ha sido algo... Lo que pasa es que al cabo del tiempo te has dado cuenta que ha sido disruptivo, ¿no? Pero el proceso de llegar hasta ahí ha sido muy pasito a paso. Sí. ¿Te parece incremental hasta que un día ves que tienes montada la mayor cadena de mermelada de Suecia por todo el mundo, ¿no? Sí, pero mucho, el paquete plano, el tema del autoservicio, todo ha sido muchas veces gracias a casualidades o a pequeños pasos que se han ido dando que al final se han convertido en algo que además ha dado otros... ¿Cuál crees que es como esa casualidad que ha terminado impactando más a IKEA? Hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, el autoservicio, la parte, ¿no? Que fue también un poco el de pues, que un día ver que hay muchísima gente en la tienda, que no hay capacidad de poder atender a tantos los clientes y abrir los almacenes. Bueno, eso hace muchos años, hoy no se podría, por supuesto, ¿no? Por temas de seguridad, que somos mucho más estrictos, pues para que los clientes cogiesen su mismo producto, la parte de transportárselos tú mismo. La parte de paquete plano ha sido una gran innovación porque no solo permite transportar muchos
más paquetes en la parte de la cadena de suministros del transporte, pero para el cliente es mucho más fácil que se lo pueda llevar él mismo a casa, luego el montártelo tú mismo, ¿no? Pues nosotros intentar reducir los costes lo máximo posibles desde el inicio para que el precio sea lo menor posible y que luego decimos que nosotros hacemos una parte y el cliente hace otra parte, ¿no? Para al final tener el mueble montado. Pero yo creo que por eso te digo que han sido muchas ideas, eso, pues los paquetes planos, pues que veían que no se lo podían llevar en aquella época en los coches. Pues la única manera, paquete plano, ¿no? Para que puedan llevarse los muebles. No, cuando abres muchas veces las cajas dices, pero ¿cómo va a caber aquí una cómoda de ese bicharraco? Y luego es verdad que cabe, ¿no? Y una cosa que me sorprende es, yo creo que el número de defectos que hay en el proceso es cero. O sea, yo muchas veces te vuelves lo que decir, me falta un tornillo seguro. Y nunca falta, ¿no? Si lo estás pisando o se te ha metido en la zapatilla de casa, ¿no? Pero no falta nunca, eso me parece impresionante. Y luego eso, o sea, el aprovechamiento y la forma original de embalaje para que quepa todo en esas dimensiones, ¿no? Sí. Y esto mucho antes de que existiera, ¿no? La parte de sostenibilidad o de que ahora, por supuesto, encima pues ahorras mucho más en emisiones, pues optimizar mucho más el transporte. Entonces, pero hay una ingeniería detrás, o sea, hay equipos dentro del desarrollo del producto, ¿no? Tanto del diseño de producto, pero luego todo el equipo de ingeniería que solo se dedica a ver cómo poder hacer el paquete plano, cómo poder asegurar, ¿no? Pues sistemas de calidad para asegurar de que no falte ningún tornillo, al peso al miligramo para poder asegurar que no falta nada, ¿no? Así que... Carol, ahora con tu gorro en la innovación, ¿no? Ahora vamos a saltar al mercado de segunda mano, que es un poco la iniciativa que habéis lanzado, pero antes de eso te quería preguntar, de las tendencias que hay en el mundo, ¿no? O sea, que me imagino que estáis súper pendientes, ¿cuáles son las que quizá más os preocupan o más os hacen estar pendientes, ¿no? Dice, oye, cuando veo hacia dónde está evolucionando el mundo, ¿qué cosas tengo que estar mirando? Yo creo que hay dos muy claras, ¿no? Una en la que yo creo que ya estamos más metidos, que es toda la parte de transformación digital, ¿no? Toda la parte de omnichannel y ahora ya el trabajo en el que más estoy yo involucrada, que es el tema de expandir el modelo de negocio a poder ofrecer incluso más servicios y con el modelo de negocio de plataformas. Y la otra gran parte es el cambio climático. Esa es una de las partes que más nos preocupa, en las que más involucrados estamos y en la que más también innovación creemos y desarrollo va a haber en el futuro, ¿no? De cómo asegurar que podemos seguir creciendo, disminuyendo las emisiones y siendo respetuosos un poco con las limitaciones que tenemos, ¿no? En cuanto a materiales, en cuanto pues, sí, a todo lo que es la cadena de productos, la parte de circularidad. Yo creo que si tenemos que decir una, es la parte en la que más nos vamos a enfocar. Más empeño hay que poner, ¿no? Vale, bueno, yo creo que todas, pero en vuestro caso además que sois productores, ¿no? Y productores de material, o sea, como que me parece que es complejo. ¿Y cuál es el mayor reto que tenéis ahí? Digo, o sea, para alguien que no está metido en el día a día del retail de muebles, ¿es la madera? ¿Es el coste logístico? O sea, ¿cuáles son los grandes puntos de dolor que tenéis que todavía por resolver? Yo creo que hay muchos dentro, claro. Nosotros tenemos la cadena de suministro integrada. Por supuesto, mi parte es la parte final, ¿no? La parte que llega al cliente, pero dentro de toda la cadena de suministros, desde los materiales, ¿no? De cómo conseguir hacer materiales que ya sean reciclados o reciclables, hasta toda la parte de transporte, ¿no? de la supply chain, la parte de producción. Es que yo creo que cada parte de IKEA dentro de la cadena tenemos como una responsabilidad, ¿no? Nosotros más en la parte de retail es, por supuesto, intentar gestionar nuestras tiendas de la manera más sostenible posible, toda la parte de inversión en energías renovables que hemos hecho como Inca, pero bueno, hay una parte de circularidad que, al menos para mí, en mi caso, es donde más podemos influenciar, ¿no? Cómo asegurar que damos segunda vida a nuestros productos, que conseguimos que se puedan recuperar, que se puedan reciclar los materiales, ¿no? y que podamos volver a darle segundas y terceras vidas a nuestros productos, ¿no? Así que cada parte tiene como su responsabilidad, pero sobre todo pues, intentando conseguir todos los objetivos que nos hemos planteado con el Acuerdo de París y todo lo que ello conlleva. Yo leí en una entrevista que decías que es buen negocio hacer buen negocio, pero me llama la atención qué tan fácil es poder compensar, digamos, unir la rentabilidad con la sostenibilidad, o sea, y en qué parte del proceso entra
Yo creo que es algo que muchas veces decimos que tiene que estar integrado desde el inicio, y tanto en la parte de innovación, cuando decimos el diseño, ¿no?, de los productos, de los negocios, yo creo que ya tiene que ser clave desde el inicio del proceso tener metido la parte de sostenibilidad, como le queramos llamar, bien sean por los materiales que utilizamos, por los procesos que utilizamos, por el objetivo final que queramos conseguir con el negocio, porque eso al final te permite que, si está integrado desde el inicio, pues hacer un buen negocio con la parte de sostenibilidad, y que no significa que sea más caro o que luego te cueste más adaptarlo, ¿no? Porque si lo haces después tienes que transformar mucho más los procesos, ¿no? Entonces, para mí es clave integrarlo, y luego también es la mentalidad, es decir, o sea, es buen negocio que sea un producto sostenible o que sea un proceso sostenible. Y, por ejemplo, ¿no?, el disminuir emisiones a la vez que creces en facturación, significa también que disminuir emisiones disminuyes costes, con lo cual el negocio es mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar muy bien en cómo, pues si reduces los materiales que necesitas, probablemente el producto al final tenga un mejor precio para el cliente, ¿no? Entonces, hay que pensar desde el inicio cómo asegurar que es sostenible. No puedes invertir muchísimo en sostenibilidad, ¿no? Porque al final no tendría sentido tampoco. Claro. También me imagino que hay un valle de la desesperación en el que al principio dices, oye, yo voy a perder más que otros que no quieren hacer esto, pero si sales de ese valle, uno, tú sabes hacerlo de forma sostenible, dos, tienes la regulación a tu favor, con lo cual empiezan a subir los demás, y luego más el cliente poco a poco tiene también más concienciación, y con lo cual te va a posicionar de forma diferente, ¿no? Pero tienes que creer, y yo creo que también una cosa muy buena de IKEA es: tenéis la innovación muy en el ADN, pero también pasan cosas como, por ejemplo, sois una empresa privada, ¿no? No sois una empresa que está todo el día en bolsa, entonces te puedes permitir cosas más cercanas a la visión. Yo creo que a veces el problema de las compañías cotizadas es que la visión se pelea con cómo está el stock cada día, ¿no? Exactamente. Y vosotros tenéis una visión muy fuerte y os pegáis más a eso, ¿no? Que me parece interesante. Y reinvertimos, además, la mayoría de las ganancias que tenemos se reinvierten o puede ser en expansión, porque queremos abrir en más mercados, o en innovación, o en transformación digital. Entonces, hay mucho en conseguir la visión y tener muy claro el objetivo. Y también, bueno, somos muy retadores entre ponernos objetivos ambiciosos. Decimos, no solo a veces somos más ambiciosos que probablemente realistas, pero esa ambición te empuja mucho muchas veces a hacer lo imposible posible, ¿no? Y es una manera de empujar a toda la organización. No suena, pero a otra escala. Oye, Carol, y entonces, dentro de todas estas cosas de nuevos negocios, identificáis una que es un pedazo de reto, aunque tú decías que eres de las más fáciles de activar, me río de eso de fácil, pero bueno, y acabáis de lanzar Pre-Owned, ¿no? Que es la iniciativa para aprovechar el mercado de segunda mano que existe y centralizarlo un poco a través de vosotros. Cuéntanos cómo es la iniciativa. La verdad que, bueno, es un test que ahora existe en 2 ciudades, tanto en Madrid como en Oslo, y que decidimos, llevamos un montón de tiempo, ¿no? Es algo, como decimos, un sueño que ya... y era algo que los mismos mercados, los países, siempre nos pedían: ¿cuándo vamos a entrar en el mercado de segunda mano? ¿Cuándo vamos a entrar en el mercado de segunda mano? Incluso sabiendo ellos que puede haber cierta parte de canibalización, pero sabiendo que es un mercado que existe, que no va a parar, que va a seguir creciendo, y sabemos que los porcentajes de crecimiento del mercado de segunda mano son brutales. Sabemos que el 10% de todos los muebles que se venden en segunda mano son IKEA, entonces está ahí ya, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros no podíamos ser parte de ello? Porque además de poder dar otros beneficios en el mercado de segunda mano, también te permite conocer mucho mejor a tus clientes, conocer qué productos están en el marketplaces, cuáles tienen segundas y terceras vidas, ¿no? Nos ayuda también a posicionarnos como productos de calidad que pueden tener más segundas y terceras vidas de lo que inicialmente mucha gente, ¿no? nos decía. Y, por supuesto, la parte de ser más asequibles, ¿no? Que era el kit de la cuestión. Más que la parte de circularidad, que también es importante, que les damos segunda vida, pero cómo poder abrirnos a incluso más clientes, ¿no? Y más clientes que quizá no han querido ir a la tienda, pero aquí ven una manera de entrar en IKEA.
Entonces decimos, pues vamos a testarlo. Salió de un equipo de trabajadores en Noruega que ya empujaron y dijeron sí, y crearon como un prototipo que no era real, pero bueno, que era como muy divertido, y dijimos, no, esto tenemos que conseguir hacerlo. Entonces ya nos pusimos el equipo de innovación más a trabajar un poco en el desarrollo del producto digital, del marketplace, junto con otros partners, de cómo hacerlo, y decidimos, bueno, por eso lo hicimos en Oslo, un poco como, bueno, vosotros habéis empezado, pues reconocimiento a este. Y en Madrid fue un poco también pues porque tenemos el hub digital aquí, que justamente es el que trabaja con el tema de nuevos negocios. El equipo de España también son súper emprendedores. Muchas veces cuando nos preguntan por qué, ni que hubiésemos hecho un análisis de mercado muy profundo, no, ha sido las personas, ¿no? Y yo muchas veces digo en innovación, más que procesos, y que es el mindset de las personas, ¿no? Sí, y totalmente. si hay gente ambiciosa que quiere conseguirlo y lo quiere hacer, normalmente funciona. Y entonces por eso también elegimos Madrid. Qué interesante. Y entonces, bueno, pues hemos hecho el test, lleva desde el verano, con súper buen recibimiento. También no teníamos intención de que saliese mucho todavía para mejorarlo lo mejor posible. Pero bueno, salió en prensa, entonces bueno, eso ya fue un... Vuestra idea era estar bajo el radar, pero no ha salido queríamos regular, estar ¿sabes? bajo el radar un poquito más, pero no hemos podido. Pero que... por otra parte, bueno, para los equipos ha sido un reconocimiento brutal y un chute de energía. Claro. Es decir, joder, pues estamos en la buena dirección, ¿no? Porque se ve que hay un interés brutal, no solo en España y Noruega. Bueno, es que hicimos el mapa de dónde habían salido en medias y qué interacciones, porque claro, cualquiera puede entrar en Prion, aunque no seas de Madrid o de... Y bueno, salía todos los países del mundo. Claro. Yo creo que había gente interesada en buscarlo. ¿no? O sea, ahora que habéis roto un poco como el cascarón y habéis podido salir, muchos países de IKEA también os lo pedirán seguro marchas forzadas, ¿no? Sí. Entonces ahora está la cosa de testar lo antes posible, que sea un minimum viable product, un producto que más o menos se pueda, que funcione bien. Y aunque no sea perfecto, porque queremos desarrollar mucho más y añadir muchas más capabilities al marketplace, pero bueno, que podamos empezar a expandirnos en más mercados. Y ahora mismo, entonces, claro, ¿cómo funciona? Esto es un mercado, o sea, para que la gente que nos está escuchando, es más o menos una especie de Wallapop, de nicho, solamente de los muebles de IKEA, solamente, pues aquí decías, es el 10% de los muebles, de todo lo que se vende, pues es de IKEA. También, para que la gente sea consciente, IKEA en España, o sea, más allá de que, o sea, no es casualidad, porque también, o sea, es un país muy importante, si no me equivoco. Sí. O sea, en España creo que este año vais a batir los 2.000 millones de euros de facturación, de 47.000 millones. Está en el top 10 de los países de España. Es un top 10, o sea, que yo creo que será seguro muy interesante, pero es que en España... Creo que más o menos, según estadista, el gasto anual del país en cosas de casa son unos 9.000 millones y vosotros lleváis 2.000, o sea que estáis en un 20%, con lo cual no me extraña ese 10% en segunda mano, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos, es un poco tipo Wallapop, ¿no? Que más o menos el que quiere vender se registra y registra su producto. Exactamente. Así hacemos le llamamos Easy Listen. Una de las ventajas que tenemos es que eso también lo puedes hacer tomando una foto, pues por inteligencia artificial, te coge directamente cuál es el producto, te lo liga al producto de catálogo. O sea, aunque tú haces la foto de tu producto, pero luego te lo relaciona con el producto de catálogo, con lo cual ya te salen todas las características del producto, el manual de instrucciones, qué cuidados puede tener, y te da un precio, te aconseja un precio que luego tú lo puedes cambiar o incluso lo puedes hacer dinámico, ¿no? Que si no se vende empieza a bajar el precio. Entonces, bueno, esa es la parte del seller, que decimos, el vendedor, ¿no? Pregunta, ¿y si está descatalogado también? También. Vale. No todos, o sea, estamos aprendiendo, o sea, como es una máquina, está aprendiendo. Lo que por ejemplo, es una de las cosas que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que creíamos que teníamos todos los descatalogados y aún vemos que cada día surgen clientes que dicen, oye, que no aparece. Bueno, siempre está el que quiere vender un cojín del año 85, que es, mira, ese mejor no. Exactamente. Ese no lo subas. Pero luego es verdad que, como un poco lo que hablabas del catálogo, hay gente que tiene productos súper originales de hace muchos años de IKEA que se venden incluso a mayor precio, ¿no? ¿Ah, sí? De pues, primeras ediciones pues del Poan o de, ¿sabes? Que luego se valoran muchísimo dentro del mercado de segunda mano. Entonces sí que, o de diseño así, porque se han hecho muchas colecciones limitadas que ya no existen, ¿no? Y que existieron. Entonces eso sí que hay mucho interés. Entonces esa es parte la parte del seller, ¿no? Del que pone el producto. Y luego tú como comprador
Bueno, y también como seller tú puedes decidir si cuando recibes el dinero lo recibes en dinero o transferencia normal o un bono regalo de IKEA que está aumentado un 15% del valor. Claro. Entonces, así te aseguras que el seller entra después en el mundo IKEA, ¿no? No se queda fuera, sino que entra. Que bueno, que tiene la opción de elegir o no, porque él se lo quiere invertir en otra cosa, o lo puede invertir en IKEA yendo a la tienda y quedándote en el ecosistema. ¿Y el número, Carol, ese 15%? Es un poco lo que os podéis permitir, es un número ancla porque el 10 es como muchas veces lo que puedes conseguir con bonos familiares y es por encima, o sea, ¿cómo habéis elegido? Normalmente es un número bastante normal en este tipo de cuando hacemos promociones. Vale. Entonces, bueno, cogimos el 15% como un número, pero ya te digo que tampoco, esto va a ser también testar y probar, claro. O sea que... Y no sé si tienen esa información, pero hasta ahora, ¿qué ha elegido la gente más? ¿El dinero o el bono? Pues como un 30% o así eligen el bono. Que es un poco también lo que teníamos nosotros más o menos calculado. Vamos por plan, ahora. Lo que pasa que, bueno, todavía ha empezado, ¿no? Necesitamos más bases de clientes para poder, pero sí, aproximadamente un 30 o un 33% eligen el bono. Y entonces, ¿vuestro valor agregado que dais al usuario? O sea, el seller es, oye, pues podrías poner el mueble en muchos sitios, pero yo aquí te garantizo, me imagino que poco a poco le puedes garantizar más velocidad de que el producto salga. Luego es verdad que le haces más fácil la subida porque como tienes el catálogo, pues queda mucho más lucido, ¿no? Que las 4 fotos sin luz, o sea, como que eso, si no habéis entrado, os recomiendo que entréis en preowned.ikea.com porque de verdad que me parece que de MVP tiene poco, o sea, yo creo que es, o sea, minimum no es, o sea, que está fenomenal, pero vamos, que está muy bien eso para el vendedor y para el comprador al final. ¿Le estáis dando algún tipo de garantía o simplemente le hacéis fácil? Sí, también tenemos por supuesto el buyer guarantee, o sea que también, ¿no? Porque ahora también con todas las regulaciones, que es cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Tanto en el tema de plataformas de segunda mano, pues tenemos que estar también un poco cuidadosos de cómo se hace, ¿no? El proceso del intercambio del financial flow entre el vendedor y el comprador. Entonces, bueno, seguir un poco, asegurarles que seguimos la regulación europea, pero que también ellos van a recibir el producto, ¿no? Entonces, ahí hay una parte de seguridad para el buyer y para el seller, para los dos. Y luego también para el buyer un poco, pues eso, que pueda encontrar productos que ya no estén, que estén descatalogados, que quieran encontrar. O muchas veces igual que te compras un sofá, pero bueno, le decimos, bueno, pues con este sofá las fundas, ¿no? Que puedes ponerle para renovarle porque quieres un poco aportarle que quede todavía más nuevo. O también piezas de recambio, que si tiene una pata rota, pues que puedas pedir una pata a IKEA y entonces ya puedas completar el producto y que esté totalmente casi como nuevo, ¿no? Entonces sí que queremos intentar diferenciar con todo eso que nosotros como IKEA podemos aportar, ¿no? También con los datos que tenemos ya, ¿no? De cómo ayudarles a mejorar el producto, instrucciones de cuidados, por ejemplo, cómo cuidar los productos para que todavía tengan más vida y duren más. Entonces, bueno, sí, estamos. Y pensando ahora qué otras cosas podemos, ¿no? De valor añadido. Bueno, o sea, también hay una cosa interesante que es y que ya tenéis muchísimo tráfico a vuestra web. Si no me equivoco, estáis entre el 20 y 25, o sea, casi un cuarto de vuestros ingresos viene ya del online. O sea, que tenéis una muchísima presencia digital. Y me imagino que eso también es una fortaleza sobre la que construyes, ¿no? Porque puedes dirigir, oye, si no lo tienes, mira, si es segunda mano, ¿no? O sea, que también hay una cierta opcionalidad que das al usuario para que entre en primera o en segunda mano. Exacto. Y eso es lo que porque eso, nuestro primer objetivo casi fue la parte de aumentar los precios asequibles, ¿sabes? Y aproximadamente es un 40% más bajo los productos ahora, en los que vemos en segunda mano es el promedio de cómo los están vendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un precio de entrada que para mucha gente le facilita, ¿no? El poder entrar a esos productos de otra manera. Muy interesante. O sea, al final también llega un momento en que tú tienes un suelo que es lo que te cuesta la madera y que dices, mira, yo por debajo esto no puedo abaratar, pero hay un mercado de segunda mano que te permite, oye, también a ti te coges un nombre como soy una empresa de productos accesibles, pero también huyes un poco de la pelea de abaratar todo el día, ¿no? Y también te puedes permitir en las gamas buenas, nuevas o las más nuevas que vais sacando, ¿no? Cómo invertir exactamente, ¿no? En el dinero, pero abriendo ya una posibilidad a mucha más gente. Vale. Carol, y cuéntanos un poco cómo ha sido lanzar esto dentro de una gran empresa, porque vale que IKEA pues es una empresa, yo creo que muy cool y tenéis cosas muy interesantes de cultura, nos contabas alguna cosa ahora, pero sois 200 y pico mil empleados, mucha inercia
Y me puedo imaginar la primera de alguien que diría, nos va a canibalizar, esto va a ser un lío, ¿no? O sea, ¿cómo habéis batallado con eso? Bueno, batallando y seguimos batallando porque es muy interesante y para mí yo creo que es uno de los mayores aprendizajes, ¿no? Cómo innovar en este nivel, porque al final lo que estamos creando son nuevos negocios dentro de IKEA, ¿no? El negocio de segunda mano o el negocio de las plataformas de servicio. Cómo crear negocios dentro de una corporación tan grande, pues bueno, es un reto por lo que decías, ¿no? Porque además, hablando de la cultura sueca, que nos encanta el consenso, que nos encanta que todo el mundo esté de acuerdo con las decisiones que se toman. Necesitáis 220.000 firmas para poder lanzar algo. Pero bueno, es verdad que al final hay veces que decimos, venga, a por ello, y bueno, ¿no? Y esto sabíamos, de todas maneras también sabíamos que era algo, es que encaja perfectamente casi con todo nuestros dirección, ¿no? Queremos precios más asequibles, queremos la parte de sostenibilidad, queremos expandir y llegar a más clientes. Entonces cumplía con todos los requisitos. Claro. Que queríamos. Entonces, bueno, pues ha sido un proceso también de explicar muy bien, ¿no? Todavía el explicar muy bien, exacto, ¿no? La típica pregunta de cómo nos va a diferenciar esto de otros, porque nos va a canibalizar ventas, cómo vamos a poder asegurar para qué nos sirve IKEA, ¿no? Todavía, pues, pero ¿por qué lo queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, el dar respuesta entre todos, ¿no? A todas estas preguntas sí te ayuda al final conseguir lanzarlo, y luego es verdad muchas veces decir, mira, nos tiramos a la piscina 1, 2 y 3 ya, los ojos y ya veremos a ver qué pasa luego, que es lo que nos está pasando ahora. Y mira, y se dice empresa. Sí. Y en este proceso, cuéntanos alguna anécdota interesante, divertida, una decisión de última hora, algo que hayan dicho que no y después que sí. Algún momento crítico que digas, se nos cae el proyecto. Duro. Bueno, ha habido momentos, pues antes de salir, pues que igual, ¿sabes? También como somos una empresa de concepto que tiene un poco los dueños del concepto de la marca, pues los acuerdos del último momento, ¿no? Hasta que no teníamos firmado, pues cómo íbamos a hacer el acuerdo de desarrollo, los KPIs que teníamos que conseguir para hacer un test, pues no estábamos intentando lanzarlo, o sea, entonces la semana anterior, venga, hay que firmar, pero bueno, eso es un proceso normal. Pero yo creo que es que no se me ocurre, porque ha sido muy divertido también todo el proceso para llegar hasta allí, ¿no? El aprender, por ejemplo, cómo hacer entender cuando lo lanzamos, que al principio, las primeras semanas, solo se lanzaba para los sellers, o sea, tú no podías comprar, porque claro, no había producto. Claro. Entonces, claro, sobre todo nos ha pasado más en Noruega, que muchísimas quejas de clientes, pero esto no funciona, no puedo comprar. Claro, decíamos, si esto es como una tienda, primero tienes que llenarla de productos. El problema del huevo y la gallina de los marketplaces, ¿no? Exacto, hasta que no tengas un poquito... Pero claro, recibíamos, porque como se lanzó antes de lo previsto en medios, pues claro, la gente pensaba que no funcionaba la plataforma. Entonces, bueno, pues el decir, no hay que esperar a tener una cantidad suficiente de productos para poder abrirlo a los buyers, ¿no? Y que ya empiecen a... Entonces, bueno, y luego, pues muy divertido, porque claro, muchas veces cuando trabajas en innovación, te quedas mucho en la parte primera del proceso de innovación, ¿no? De desarrollar el producto, del MVP, pero esto ya empieza a ser un negocio, ¿no? Entonces, hemos creado a la vez un dashboard que nos permite ver todos los KPIs de cuántos clientes suben, qué productos suben, qué no sé qué. Entonces, bueno, hacer ese seguimiento al equipo también le da mucha más energía, ¿no? Que lo ves más como un negocio que está pasando. ¿Y tenéis pensado, Carol, si esto sale bien, que va a salir y empieza a escalar, ¿cómo se va a operacionalizar esto? Luego cada país va a tener un poco su división de pre-owned, o sea, porque a veces ya has llegado a una cosa muy difícil, que es, hemos batallado, hemos lanzado una cosa, ahora empieza a funcionar, tengo datos, pero como decías tú, esto se ve convierte en un negocio. Sí. ¿Cómo se operativiza? Porque al final es un negocio que tiene dinámicas similares en algunas cosas, pero es un negocio de plataformas. Exacto, sí. Es verdad que queremos centralizarlo lo máximo posible, a la medida a la que se pueda, porque las regulaciones también son diferentes, ¿no? Hay muchas cosas que dependen un poco del país. La Unión Europea es más homogénea, pero luego, por ejemplo, en Estados Unidos ya estamos viendo que casi cada estado tiene diferentes VATs, diferentes regulaciones. Entonces, pero sí que queremos al menos tener los principios y la parte más estandarizada para, desde un inicio, hacerlo también lo más eficiente posible, ¿no? El tema de la plataforma. Entonces, esa es nuestra idea.
todavía por ahora, estar preparados para poder estar lo más centralizados posibles, con ayuda luego, gracias a que tenemos mercados de retail en todos los países, pues ese equipo también nos ayuda, ¿no? En toda la parte de marketing, en la parte de procesos legales, taxes, pues eso ya son capabilities que ya tenemos. Entonces, bueno, sí, pero sí que vamos a intentar centralizarlo lo máximo posible. Vale, muy interesante. ¿Y qué va a venir después? O sea, ¿qué nos puedes contar de alguna cosa que no tenéis y que vais a lanzar o alguna...? Sí, bueno, hemos testado aquí, que también salió empresa IKEA Home, que es una aplicación de temas de servicios también, una plataforma de servicios, que entonces yo creo que es... En realidad lo que queremos hacer es dentro de nuestra estrategia de retail, ¿no? Que empezamos como con un catálogo, luego abrimos muchas tiendas en el mundo, ¿no? Tiendas físicas, que ha sido lo que más hemos conseguido optimizar de una manera increíble, ¿no? Todas las operaciones de las tiendas. Luego fuimos a lo que llamábamos multichannel, cuando empezamos a abrir la app y la web. Ahora ya estamos en omnichannel, cuando estamos intentando que todo esto tenga un proceso para el cliente, que cambies de canal a canal. Y ahora lo que estamos haciendo es un poco expandirnos, ¿no? De ese omnichannel, que está muy enfocado en nuestra core, que es el producto y que siempre va a ser nuestro core y es lo que queremos proteger y defender, ¿no? Porque es nuestra ventaja competitiva, pero que otros servicios y productos alrededor de la vida en el hogar podemos ofrecer a nuestros clientes. Y eso lo queremos hacer con modelos de plataforma o de marketplaces. Entonces, bueno, ahí es donde estamos. Hemos empezado por Prion, porque era un poco el que era más cercano a nuestro core, pero bueno, ¿qué otras plataformas de servicio podemos ofrecer para que en todo tu recorrido de vida pues IKEA te pueda ayudar, ¿no? A conseguir, pues desde un fontanero hasta conseguir una hipoteca o a conseguir un seguro de hogar o los paneles de energía, ¿no? Entonces, que trabajando con partners que se integren en nuestra plataforma, pues podamos ofrecer un montón de servicios a nuestros clientes, ¿no? Y eso, por supuesto, nos ayuda, siempre con la intención, por supuesto, de estar más cercanos a nuestro core, que luego podamos ofrecer con todos, pues claro, los datos de clientes que tenemos. Si alguien está haciendo una mudanza, pues que le podamos ayudar a decir, bueno, pues si está haciendo una mudanza probablemente necesite muebles, ¿no? Pues como... Sí, sí. Entonces, bueno, un poco la idea es lo más en lo que estamos ahora. Casi nada, ¿no? Casi nada, nada. Casi nada, joder, sí, sí. Oye, súper interesante. Sí. Yo ya te he dicho antes que te podía preguntar durante 2 millones de horas, pero la gente se pone mucho a este podcast para hacer deporte y hoy en día no está en septiembre, la gente está empezando a coger fuerza. O sea, que va a ser media horita máximo. Media horita, 40 minutos y la gente empieza a jadear. Así que saltamos, si quieres, a una parte final de unas preguntitas rápidas que te hacemos, las que no sepas responder. Uy. Pero no te preocupes que van a ser sencillas. ¿Nat, disparas? Sí, disparo. Para ti, ¿qué es lo más innovador que ha hecho IKEA en su historia? ¿Qué es lo más innovador que ha hecho IKEA en su historia? Pues probablemente todo el tema de paquete plano y autoservicio. El que el cliente haga una parte y que haga otra parte y juntos ahorremos dinero. Muebles casi terminados, ¿no? Exacto, sí. Carol, ¿por qué en sí nos dais llaves Allen y no nos dais destornilladores? Es verdad. Pues eso no lo había pensado, pero yo creo que la llave, claro, todo está diseñado también para que tengamos tornillos Allen. Y de hecho ahora se está en la parte más innovación de producto, que no es la parte que llevo yo, se está intentando incluso quitar todo lo que son tornillos y que sean como con sistemas de automontaje. Sí, para evitar también, ¿no? Porque si ya tenemos cuántas llaves Allen tenemos en nuestras casas, pues imagínate destornilladores, como fuésemos a por lo mismo. Total, vale, interesante. ¿Cuál crees que es la sección de IKEA que más vende y por qué? En porcentaje total, por dormitorios es normalmente, bueno, depende de los países, o sea, en cada país hay uno, pero normalmente dormitorios suele ser la sección que más vende, incluyendo pues camas, armarios, cómodas. También es el ticket más alto, ¿no? Bueno, el ticket más alto suele ser cocinas, ahí es donde está el ticket más alto, pero en dormitorios es una de ellas. Vale. Oye, ¿y quién y cómo se diseña el laberinto de las tiendas? O
Sabemos que no es una mente maléfica por muchas bromas que haya por ahí, pero ¿cómo se hace ese diseño? Pues es tema de concepto, además. O sea, es el mismo recorrido en todos los países, o intenta ser lo más similar posible, ¿no? Y se hizo un poco pensando también en por ejemplo, el empezar, primero se empieza con los 4 primeros ambientes, que son los que te dan un poco qué vas a encontrar en la tienda, ¿no? Desde dormitorios, cocinas, salones, tal. Luego entras en salón, el salón es un poco el core, ¿no? Si tú normalmente cuando preguntas cuál es el objeto que más te representa a un mueble, normalmente dicen los sofás, es uno de los más que representan los muebles de IKEA, ¿no? Y luego ya un poco, pues, cómo sigues. De los salones vas a comedores, luego vas a cocinas y luego ya vas a dormitorios y acabas en niños, que está muy ligado a la parte de dormitorios, ¿no? Y luego los accesorios que están abajo. Pero bueno, y de vez en cuando cambiamos también. Es cierto que a veces decimos, oye, ¿y si subimos baños que están abajo arriba a ver qué pasa? Y también es una parte de prueba. En el Store of the Future pues se hacen muchas pruebas, es decir, a ver, si cambiamos el orden, ¿qué puede pasar? Si, entonces se prueba con clientes y si vemos que se vende más, pues bueno, pues se cambia, o si no, se mantiene. Carol, ¿y cuál es el producto más raro que ha vendido IKEA? Más raro. No sabría decirte, es que claro, todo del hogar, raro. Creo que alguna vez aquí se intentó vender jamoneros, porque se intentó hacer algo local, pero no fuimos expertos. Jamonero sueco no funcionó. Por alguna razón, eso no coló. Y luego yo creo que raros son más exactamente, que sean más cercanos, ¿no? Pues igual en Japón algún tema para la comida, ¿no? Que sea diferente, pero bueno, que son relevantes para ese mercado, claro, pero quizá no para otros, ¿no? Vale. Carol, y un par de preguntas más ya personales para ti. La primera es, imagínate que alguien que nos está escuchando ahora está recién nombrado o nombrada Global Head de New Business y de Innovación. Sí. ¿Qué consejo le darías? Pues mira, una de las cosas que nos dicen muchas veces es que somos un poco, ¿cómo es? Naif, ¿cómo podemos? ¿Inocentes? Inocentes, Sí. ¿no? ¿Sabes? Que creemos mucho, ¿no? Hay que creer mucho y tener mucha pasión en a veces soñar cosas que sean un poquito difíciles, ¿no? Al menos teniendo en cuenta que estás en una grande corporación como es IKEA, que vas a tener un montón de barreras, que tienes que trabajar con mucha gente, con muchos stakeholders, pues yo creo que soñar y creer un poco en el objetivo que tienes, en esto lo vamos a conseguir y ya veremos cómo, pero lo vamos a conseguir, es una de los consejos. Y luego, unido a ello, la resiliencia, o sea que te van a echar para atrás y tienes que volver, insistir otra vez o cambiar un poco la narrativa, mucha la parte de comunicación, cómo lo vendes, cómo lo explicas, que todo el mundo esté tranquilo, ¿no? Tranquilizar a la gente que es un poquito más tradicional y quizá le dé más miedo, ¿no? Porque una marca como IKEA es cierto que hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que se hace con la marca. Entonces, pues sí, yo diría esas dos: pasión, un poco de por todas, pero con paciencia, ¿no? Exactamente. Pues la última pregunta ya que tenemos para ti hoy, que es, en tu opinión, ¿no? Con una trayectoria tan buena como la que has tenido, ¿cuál es el mayor bien que has hecho en tu carrera profesional? Yo creo que hay mucho de desarrollo de equipos, ¿sabes? De haber tenido la posibilidad de hacer crecer a mucha gente alrededor tuya. Yo creo que es una de las partes más bonitas, ¿no? Que ahora les ves que están en posiciones, en súper buenas posiciones, incluso algunos que se han transformado en tus jefes, que eso ya es el colmo del orgullo. Que me traté bien. Menos mal que fui bueno. No, pero bueno, esa parte yo creo que de desarrollo de personas es muy chulo. Y luego todo lo que tenga que ver, te das cuenta de la responsabilidad que tiene una empresa así con la sociedad, ¿no? Un poco pues desde Valencia, cuando se abrieron 400 puestos de trabajo en mitad de la crisis financiera, con un paro del 30%, yo me acuerdo que ahí el management dijimos, ostras, tenemos que hacer que esto funcione porque hay muchas familias que ¿no? dependen de este trabajo, ¿no? Hasta toda la parte que ahora estamos haciendo del posicionamiento de la sostenibilidad y de lo que estamos haciendo por también intentar ser ejemplo y llevar con nosotros a más empresas, ¿no? Hay que cambiar un poco mucho de los procesos como trabajamos, y aunque supongan inversiones al principio, pero que bueno, que hay que hacerlo. Qué bueno. Pues Carol, muchísimas gracias por venirte a vosotros y dejarte enredar. Muy bien, mucho encantada. Y nada, que a por todas y muchísimos éxitos. ¿vale? Exacto. Gracias. Chao.